Bueno, para continuar con la clase vamos a hablar de los almidones y raíces, ¿ya? Dentro de la raíz, yo coloqué esta foto porque aparece una raíz que son las zanahorias, ¿ya? Zanahoria y las betarragas. En este caso son raíces comestibles, ¿ya? Que no tienen, que no es lo mismo que los almidones y los tubérculos, ¿ya? En este caso nosotros vamos a enfocarnos principalmente a la papa, ¿ya? Dentro de los tubérculos comestibles como las raíces, bulbos o los tubérculos en general, son destinados principalmente o una parte importante a la alimentación a nivel mundial por la cantidad o por las características con las que estos se pueden cultivar de forma muy fácil, ¿ya? Recordemos que de una planta pueden salir muchas papas, por lo tanto, eh, podemos cultivarlas hasta en la casa, ¿no? A diferencia de los cereales, en que nosotros no podemos cultivar el trigo o el maíz porque debiésemos cultivarlo a nivel más macro para poder obtener mayor cantidad de alimentos, ¿ya? Bueno, los tubérculos son una parte del tallo que va de forma subterránea que ha sido modificado y engrosado. Y este se engrosa porque tienen la cantidad de agua y de nutrientes que son con los que la planta puede garantizar la supervivencia durante los periodos de sequía o periodos de invierno, en donde eh, o periodos adversos que la planta no pueda tener los nutrientes necesarios, ¿ya? Y aquí podemos ver una planta de papa, donde se ve el tubérculo madre, donde nace la planta, tiene, bueno, hojas, tallos, flores, y se ven los diferentes tubérculos con las raíces, ¿ya? Entonces aquí donde la planta almacena el agua y minerales para después abastecerse ella misma a través del proceso de fotosíntesis de su alimentación, ¿ya? Recordemos que los tubérculos son una fuente muy importante de energía y es principalmente por el contenido de almidón, ¿ya? Em, Recordemos que, bueno, el almidón es una fuente de reserva, ¿ya? Nosotros los vamos a utilizar al consumirlo una energía rápida, ¿ya? Por lo tanto, es bien importante que si lo vamos a consumir, lo hagamos también en forma moderada, ¿ya? En sí, o en general, los tubérculos em, tienen alto rendimiento por hectárea, sin embargo, nutricionalmente son inferiores a los cereales, ¿ya? Por la cantidad de agua que contienen, porque tienen casi 2/3 de agua en comparación a los cereales, ¿ya? Por lo tanto, tienen menos cantidad de proteína y menos cantidad de vitaminas y de minerales. Acá está, por ejemplo, las características nutricionales de las papas, donde una papa de 100 gramos aporta 87 calorías y 20 gramos de hidratos de carbono y 77 gramos de agua. Si hacemos una comparación con una taza de arroz o una taza de tallarines o de fideos, la papa es bien estigmatizada, ya como que creen que la papa aporta muchas calorías o pudiese engordar más que otros alimentos. Sin embargo, si vemos acá 87 calorías una papa, esta recordemos que debe ser del tamaño de un huevo. Generalmente no se consume en esta proporción, sino que se pueden consumir dos a lo mejor, ¿ya? Por lo tanto, ahí van a aumentar los hidratos de carbono. Sin embargo, una papa del tamaño de un huevo va a ser menos calorías que medio pan, ¿ya? Por lo tanto, si usted va a un asado y está comiendo y dice que no va a comer papas, pero se va a comer el choripán, no le va a servir, ¿ya? Es mejor que consuma la papa, ¿ya? Además que obviamente no tiene ácido graso ni grasa saturada. Además, si comparamos esto, por ejemplo, dos papas del tamaño de un huevo, va a aportar 40 gramos de hidrato de carbono y una taza de arroz va a aportar los mismos 40 gramos de hidrato de carbono, ¿ya? Y los dos van a aportar aproximadamente 160 calorías. La diferencia importante es en el índice glicémico que tienen los alimentos. Y la papa tiene mayor índice glicémico que, por ejemplo, el arroz y los tallarines, ¿ya? Por lo tanto, es bien importante que una persona diabética restrinja el consumo de papa, sin embargo, tampoco quiere decir que tenga un libre consumo, libre albedrío de consumir otros hidratos de carbono como los fideos o como las papas, sino que tenemos que tener presente que todo debe ser con las porciones adecuadas. Bueno, y los hidratos de carbono de las papas está principalmente en almidón. Bueno, el tubérculo más conocido es la papa
y por eso la nombro tanto, y viene de la familia de las solináceas. Esto quiere decir que es una especie anual, que puede crecer durante todo el año y que este se va a mantener en una producción, digamos, eh, ay, ¿cómo se puede decir? En una producción eh, pareja, ¿ya? De igual forma existen papas nuevas y papas viejas. Las papas nuevas son unas papas más chiquititas. Bueno, en Chile hay 211 tipos de papas y una de las papas más conocidas son las papas chilotas. Y estas papas chilotas tienen diferentes colores, diferentes sabores, además hay algunas que son más dulces. No sé si ustedes conocen las papas fritas ticas. Esas se pueden observar los diferentes colores que pueden tener, ¿ya? En sí tiene, la papa en sí tiene em, una gran cantidad de nutrientes, pero principalmente de hidrato de carbono, ¿ya? Por lo tanto, es una, como dijimos anteriormente, una energía rápida, ya que la vamos a consumir y la vamos a utilizar. Además, podemos hablar de otra cosa que se podemos decir de las papas, es que tiene un aporte moderado de hierro, sin embargo, tiene mayor cantidad de vitamina C, que va a hacer que podamos absorber mejor este hierro, ¿ya? Bueno, y obviamente tiene otro tipo de vitaminas, algunos tipos de antioxidantes que pueden contribuir también al envejecimiento, sin embargo, no tiene tanto, no es en una proporción como los verdes, ¿ya? La papa está destinada principalmente a consumo humano, sin embargo, igual se utilizan en algunos lugares para consumo de animales, pero principalmente está destinado para el consumo humano, ¿ya? Dentro de los alimentos procesados de la papa se encuentran las papas fritas congeladas, las papas duquesas, puré deshidratado, harina, y en este caso sufren procesos que son alimentos ultraprocesados, por lo tanto, obviamente tenemos que tratar de evitar este consumo. Pero hay otros alimentos que también vienen derivados de la papa, como el chuño, que en este caso no es un alimento que sea dañino, sino que al contrario, a las personas que tienen problemas de deglución se les entrega o se les recomienda este alimento porque al no poder masticar bien, este se puede preparar con agua, no sé si lo han probado, y tiene un gran aporte de hidratos de carbono, por lo tanto, como dijimos, va a tener un gran aporte de energía. Sin embargo, una dieta solamente a base de tubérculo, obviamente, no es un régimen eh, que va a contener todos los macronutrientes. Bueno, como dijimos, en Chile existen 211 variedades de papas. La más común y la que consumimos nosotros es una que es amarillita y de cáscara café. Sin embargo, como dijimos, en Chiloé existen diferentes colores, moradas, azules, más rojas, ¿ya? Estos se deben también, bueno, obviamente a la variedad de la papa y también al tipo de suelo, ¿ya? Bueno, las papas tienen un compuesto tóxico que se encuentra en las hojas, los tallos y los brotes, donde se encuentran verdes. Ya estas partes verdes, la ideal es sacarlo porque este compuesto tóxico puede provocar problemas, por ejemplo, gastrointestinales, que se llaman glicoalcaloides, este compuesto, que al final puede producir malestar general. Bueno, las legumbres la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agronomía, que se denomina FAO, refiere que las legumbres son de la familia de las plantas de las leguminosas. Eh, Recordemos que las cereales venían de la familia de las gramíneas, ¿ya? Se cosechan para obtener la semilla seca, ¿ya? No van a incluir cultivos como cosechas verdes, ¿ya? La arveja o los porotos verdes no se considerarían como legumbres, sino que como, ay, no, como verduras, pero no específicamente verduras. Ay, más adelante me voy a acordar el nombre específico, ¿ya? Em, y hay otras que se consideran para extracción de aceite como la soya y el maní, ¿ya? Sí, el maní se considera como legumbre por su forma de cómo nace, ¿ya? De cómo se produce, ya que nace a través de vainas y estas se tienen que extraer de la vaina, que el cual sería el fruto seco, ¿ya? Y por eso se denomina que nace o que se cataloga como legumbre y no como fruto seco en sí, porque los frutos nacen de los árboles. Y en este caso esta no, el maní no.
Dentro de las características tiene un alto contenido de proteínas, sin embargo es proteína vegetal, por lo tanto tiene un hierro no hemínico y es necesario consumir vitamina C para que esto se pueda absorber mejor. Por otro lado, es importante que estas proteínas las mezclemos con los cereales por los aminoácidos limitantes que tiene cada uno, ¿ya? Entonces, al mezclarlos van a ser una proteína completa y que va a favorecer obviamente mejor nuestra nutrición. Bueno, actualmente las legumbres o leguminosas no solo tienen un interés nutricional, sino que también terapéutico, y esto principalmente por la cantidad de proteínas, fibras, saponina, isoflavona o ácido fítico. Y las saponinas tienen una acción diurética, además que contribuye a la disminución del colesterol. Sin embargo, tampoco se pueden consumir en grandes cantidades, lo que también pudiesen llegar a tener un efecto tóxico, ¿ya? Por ejemplo, la quinoa tiene saponinas y por eso tenemos que lavarla antes de prepararla, porque si no queda además con un sabor amargo, ¿ya? Las isoflavonas también tiene que ver principalmente que es muy similar a los estrógenos, ¿ya? Los estrógenos de la mujer, ¿ya? Entonces se está utilizando también en, o se está viendo si es que se puede utilizar en algún tipo de medicamentos para reducir, por ejemplo, el malestar cuando llega la menopausia. Y el ácido fítico también actúa como diurético, previene los cálculos renales y también está siendo analizado que puede ser, digamos, como no prevenir, sino que, o sí prevenir algunos tipos de cáncer, ¿ya? Bueno, la legumbre en sí es un cultivo que puede contribuir al cambio climático y esto principalmente porque contribuye a la fijación del suelo, del nitrógeno al suelo, ¿ya? Y esto hace que obviamente limpiemos el aire y la legumbre o la planta de la legumbre lo va a utilizar como fertilizante natural, ¿ya? No vamos a tener que utilizar fertilizante sintético para que ésta pueda crecer y que pueda mantenerse estable, ¿ya? Como dijimos anteriormente, las legumbres tienen que ser secas, limpias, sanas y separadas de su vaina. Em, por eso es importante que sepan que por qué el maní se consideraría como una legumbre y es principalmente porque tiene una vaina o nace a través de una vaina, ¿ya? Bueno, las legumbres vienen de las leguminosas, eso es bien importante que lo sepan. La legumbre en sí no se llama leguminosa, sino que es la planta la que denomina leguminosa. Otra cosa bien importante es que se cosecha para obtener el fruto seco, ¿ya? En este caso serían las legumbres y si lo denominamos como verdes o frescas, se denominan hortalizas. Este era el nombre, no me podía acordar. Como hortaliza y la vamos a consumir a lo mejor como ensalada, como son las arvejitas o como son las habas, ¿ya? Sin embargo, el aporte de hidratos de carbono igual es alto, por lo tanto no se puede considerar como una ensalada en sí, sino que tenemos que recordar las porciones de los alimentos y en el caso, esta a lo mejor se pudiesen utilizar como acompañamiento, ¿ya? Bueno, las legumbres tienen diferentes o presentan un sabor más o menos dulce de acuerdo al proceso de maturación, perdón, de maduración o de recolección, ¿ya? Y esto va a determinar la textura del grano y esto va a ser principalmente por el grado de dureza y esto va a ser por el agua, ¿ya? Recordemos que estos entre más secas, menos agua van a tener y más duras van a estar. Por lo tanto, es bien importante cuando nosotros decimos que la dejamos hidratar del día anterior, es para que esto, entre comillas, pueda disminuir la dureza y así podamos tener una legumbre más, más blanda. Y esto se debe principalmente a la absorción del agua, ¿ya? Para conservar las legumbres debemos conservarlas en lugares secos y a temperatura ojalá no menor de 20 grados. Bueno, en la parte donde ustedes guardan los tallarines, el arroz, las legumbres, son lugares que son secos, ¿ya? Si los conservamos en lugares que sean muy húmedos, estos van a producir, van a absorber agua y lo más probable es que tengan un proceso que se pongan rancios.
¿ya? O que en otra ocasión también llaman a unos bichitos que se llaman, no me acuerdo, ojalá que alguno de ustedes sepa, que pero aparecen unas polillas, gorgojos. Y los gorgojos crecen dentro del poroto, por ejemplo, y esto después obviamente se van comiendo esta legumbre por dentro y después sale el gorgojo y ustedes quedan con el poroto sin nada, digamos, solamente la cáscara. Y este es la legumbre cortada de un corte vertical, en donde todos hicimos un ejercicio cuando éramos más chiquititos, em, donde poníamos una semilla de poroto, de arveja, de lenteja, en un algodón con agüita. Y aquí iban haciendo las hojas, iban haciendo el tallo, la raíz, y se iba formando la nueva planta. Existen diferentes tipos de granos, ya están los amiláceos que tienen mayor componente principal es el almidón, los proteaginosos que tienen mayor contenido proteico y los oleaginosos que tienen mayor contenido de grasa. Acá, por ejemplo, podemos nombrar a la soya y al maní, el mayor contenido proteico los garbanzos y el con mayor contenido de almidón pudiese ser los porotos, ¿ya? Los garbanzos contienen mayor contenido de proteínas, como dijimos anteriormente, y bueno, existen diferentes tipos de porotos, ¿cierto? El blanco, el paloma, eh, bueno, es diferentes, que van a ir teniendo diferentes tipos de proteína, o perdón, diferentes cantidades de proteína en base también a cómo se cultiva, ¿ya? En Chile la legumbre más común que se consume es la lenteja, poroto y el garbanzo. De hecho, están dentro de la canasta que está entregando actualmente el gobierno. Y esto principalmente porque tienen, bueno, como dijimos anteriormente, una alta cantidad de proteínas. Son proteínas que son más asequibles, que son más económicas. Bueno, entre comillas, porque sabemos que ahora han ido aumentando de precio. Sin embargo, es más económica que la carne y contiene a lo mejor y contiene además una proteína de alto valor, no de alto valor biológico, sino que una proteína completa, ¿ya? Las proteínas de alto valor biológico, en este caso serían la carne, el huevo y la leche, que son las que se absorben más fácil. Bueno, las legumbres tienen un alto contenido proteico, adecuado hidrato de carbono y casi nada aporte de lípido o por no decir nada, ¿ya? Salvo el maní, pero que nosotros lo consideramos como un fruto seco. Dentro del aporte proteico, los porotos van, dependiendo del tipo de poroto, del 70 al 24% de aporte proteico, y la soya contiene mayor cantidad de proteína. Sin embargo, la soya igual la debemos consumir no en grandes cantidades, sobre todo porque ahora la mayoría de las soya son transgénicas, por lo tanto tenemos que tener cuidado con los tipos de alimentos que vamos consumiendo, ¿ya? La globulina es la proteína que se de almacenamiento de las legumbres, donde se almacena casi el 60 o 70% de la proteína. Bien importante que existen pacientes o personas que son alérgicos a las legumbres y es principalmente por la globulina, ya alérgica alimentaria. La albúmina y la glutelina, que también recordemos que se encontraban en, en los cereales y que contribuían a poder realizar panificación, ¿ya? Obviamente aquí son bajo el contenido, sin embargo, igual se puede hacer, por ejemplo, harina de garbanzo. Eh, bueno, las proteínas son uno de los vegetales con mayor contenido de proteínas, obviamente que en menor calidad que las carnes y el huevo. Los aminoácidos limitantes en las legumbres son es la metionina y el triptófano, y el aminoácido que se encuentra principalmente o en mayor cantidad es la lisina. Recordemos que la lisina era el aminoácido limitante de los cereales, por lo tanto es bien importante que podamos mezclarlo, las legumbres con la familia de las gramíneas que van a hacer que tengamos una proteína completa. A lo mejor no de igual calidad que la carne y el huevo, pero sí una proteína buena y una proteína completa. En los hidratos de carbono, ay, ay, en los hidratos de carbono, la que tiene mayor cantidad son las habas, por eso es importante que la consumamos como acompañamiento, ojalá y no como ensalada. Si la vamos a consumir, ojalá que evitemos el agregado del arroz, de los fideos, de las papas, porque también tienen alto contenido de hidrato de carbono, ¿ya?
Bueno, sabemos que el almidón es casi el 57% del aporte energético y, bueno, contiene fibra, que es pectina, celulosa y hemicelulosa, que es fibra soluble que va a hacer que mejoremos nuestro sistema gastrointestinal, ¿ya? Sí tenemos que tener en cuenta que los galactósidos son responsables de las flatulencias, ¿ya? Entonces, es bien importante que si vamos a consumir si vamos a consumir las legumbres, em, hay algunos que las podemos pelar, ¿ya? Se pelan los porotos, se pelan las lentejas. La verdad, personalmente nunca lo he realizado, ¿ya? Pero sí sé que los venden pelados y que los pelan, los dejan remojando con algún aditivo que ayuda a que se pele. El aporte de lípido es casi nada, ¿ya? Y obviamente son lípidos de buena calidad, ¿ya? Linoleico, linolénico, que van a hacer que son ácidos grasos esenciales, ¿ya? Menos la soya y el maní, que contienen mayor cantidad de lípidos, que lo dijimos anteriormente, pero estos son utilizados principalmente para hacer aceite. Y no poseen colesterol, ¿ya? Es bien importante eso. Dentro del aporte de vitaminas, los minerales tienen alta cantidad de tiamina, niacina y ácido fólico. Recordemos que el ácido fólico es, es una, una vitamina que se fortifica en las embarazadas, ¿ya? Em, Se fortifica para prevenir la espina bífida o malformación de la columna, ¿ya? Entonces, es bien importante que lo consuman. Igual, de igual forma, actualmente en Chile hay una ley que dice que se debe fortificar la harina, y esta ley está, yo creo que desde 1900, no me acuerdo específicamente la fecha, pero ahora al consumir pastas o al consumir pan, ya tenemos cubierta la necesidad de ácido fólico a las mujeres que se quieren embarazar o que se encuentran embarazadas. Por lo tanto, la espina bífida ha ido disminuyendo considerablemente, si es que no hay pocos casos, ¿ya? Bueno, también existen antinutrientes, como por ejemplo los inhibidores de proteasa, que actúan a nivel de la parte enzimática digestiva, en donde se inhibe la acción enzimática, ¿ya? Por lo tanto, la absorción de los aminoácidos se complica y se ve dificultada, ¿ya? Por lo tanto, es bien importante que nosotros remojemos estas legumbres. Sin embargo, los inhibidores igual se pueden encontrar y tenemos que ojalá mezclarlos. Mezclarlos, como dijimos anteriormente, con las gramíneas para mejorar la absorción de todos los aminoácidos y así tener una proteína completa. Bueno, los taninos también otro tipo de, son otro tipo de antinutrientes que obviamente van a producir em, una resistencia enzimática y bueno, los taninos se encuentran también, aparte de las legumbres secas, en el té y en el café. Y esto hacen que disminuyamos la absorción o la disponibilidad del hierro del hierro y las proteínas. Es por eso que nosotros podríamos tener, como dijimos acá también, una dificultad en la absorción de los aminoácidos, ¿ya? Porque los taninos eso es lo que va a hacer, una disminución en la digestibilidad de las proteínas y que se va a inhibir a nivel intestinal, ¿ya? Entonces la idea es que nosotros al consumir estas legumbres, ojalá lo hagamos en conjunto con una ensalada con limón, por ejemplo, o con un vaso de jugo con jugo de naranja natural. En este caso es para las personas que tienen, por ejemplo, anemia, em, o que tienen algún tipo de dificultad, o que tienen algún tipo de problema de absorción de proteínas, ¿ya? Bueno, ya hablamos de las saponinas, que dijimos que era un glucósido que alteraba la permeabilidad del intestino. Sin embargo, al consumirla en la cantidad adecuada podía ser un factor beneficioso. Bueno, dentro de las legumbres dijimos que estaban los garbanzos, las lentejas, bueno, las variedades de poroto y la soya. Y si bien las arvejas y las habas crecen en, en estas vainas, se consideraban hortalizas porque se consumen verdes y no secas. ¿Ya? Es bien importante que eso lo tengamos claro. Em, Dentro de los derivados de las legumbres están las legumbres mondadas, que son los cotiledones, ¿ya? Vienen de la semilla, eh, seca,
pero son como los brotes, por decirlo de alguna forma. También existen puré de legumbres y las harinas de legumbres que son resultado de la molienda de la legumbre seca y que se pueden utilizar también para otro tipo de preparaciones. Para realizar la derivación de las legumbres, nosotros tenemos que realizar una selección eh, en donde el ingrediente va a ir mejorando a través de la industria, o sea, a ver, para poder seleccionar bien las legumbres, nosotros tenemos que realizar selección, limpieza, descascarillado, molienda y el proceso tecnológico. Y lo que no utilicemos de este proceso o lo que no utilicemos de esta selección se va a ir a la industria cárnica, ¿ya? Que esto va a ser rehidratado y va a poder a lo mejor ser utilizado para preparar alimentos de animales, ¿ya? Lo que sí es utilizado y que es bueno y que seleccionó, puede ser para pastelería y para panadería y otro lado puede ser para leche, soya o tofu, o leche de soya o leche de tofu, o tofu, en realidad no es leche, pero es un tipo no sé si ustedes lo han comido, yo nunca he comido tofu, pero viene del poroto, ya de la semilla de los brotes de poroto. Y bueno, y las preguntas que tengan las vamos a aclarar en clase para que vayan lo que no les quedó muy claro o las cosas que queramos ir preguntando, lo vamos a hacer de forma sincrónica.